Muy buenas a todos, ¿qué tal de frío? Buenas, buenas. Aquí todo está caliente por aquí. Buenas tardes, ¿todo bien? Ah, todo bien. Todo bien, Leo. Ok. Está caliente por ahí, tiene que ser en el sur, ¿verdad? ¿Qué hace aquí frío? un ¿Qué hace frío? Sí, aquí Y calor en la costa norte igual. Pero ya no está haciendo frío. Bueno, en Tegucigalpa sí hace bastante frío. Uy, en la mañana estaba haciendo bastante frío. Sí, hace todavía. Sí, me imagino que para los de la costa no lo sienten mucho. Yo estoy en Tegucigalpa y no siento frío.
No se vale entonces. Ok, vamos a comenzar con, bueno, vamos a partir del tema de hoy. Recuerden que ayer lo que hicimos fue calcular el ruido. Hicimos estos cálculos de aquí. Y vamos a ahorita ver las razones de por qué hay ruido, o sea, por qué se forma este ruido. Y la primera razón es por la radiación dispersa. Ese es el primer motivo, pero no el único. La radiación dispersa, ya nosotros tenemos un concepto de lo que es, ¿verdad? Sabemos bien que tiene tubo de rayos X, emite el haz de rayos X, y el haz de rayos X, cuando interacciona con el paciente, precisamente este haz de rayos X sale lo que conocemos como radiación transmitida, que es la información que viene del paciente, y la radiación dispersa, que es radiación que no contiene información anatómica del paciente, sino que simplemente es un efecto físico que previene el efecto Compton. Vamos a ver, me imagino que a estas alturas, ya después de llevar intro a la radio, ya tiene un concepto de qué factores influyen en la radiación dispersa. Según lo que ustedes aprendieron dentro de la radio, ¿qué factores influyen en la radiación dispersa? Vamos a ver. ¿Qué factores influían en la radiación dispersa? Influyen en la radiación dispersa. La colimación. Sí, la colimación. Colimación tiene que ver. El kilovoltaje. El KEP exactamente, o sea, energía de los rayos X. Energía de los rayos X. Vamos a ver, por ejemplo, ¿dónde es más propenso que haya más radiación dispersa? ¿A una mayor energía, o es decir, un mayor KEP, o un menor KEP, o es decir, a una menor energía? ¿Dónde es más propenso? Mayor KBP. A mayor KBP. Sí, aumenta. Sí, a mayor. KBP. Sí, exactamente, aumenta más el KBP. ¿Qué otro motivo identificaron ustedes que influye en lo que es en la radiación dispersa? ¿Qué otro motivo? La distancia. Sí, la distancia. A ver, la distancia. Vamos a ver. Sí, la distancia del paciente. Sí, pues, sí, tiene algo que ver la distancia en el aspecto de que, ¿qué puede ser, por ejemplo? ¿Qué puede ser? Vamos a ver tal vez la distancia del tubo de rayos X con la radiación de fuga, que también es un tipo de radiación dispersa, pero no es un principal, sí, tendrá que ver la distancia. El tiempo. No, ahí sí que no, la distancia del tubo de rayos X. No tiene que ver el tiempo, pero sí hay otro factor que tiene bastante que ver con el paciente. Aumentar el espesor al paciente. Ajá, el espesor del paciente. El espesor del paciente, por ejemplo, este espesor del paciente influye, por ejemplo, en el tipo de estudio. Vaya, por ejemplo, el grado de radiación dispersa que se me genera, por ejemplo, en una radiación de una mano, no es el mismo que el grado de radiación dispersa que se me genera, por ejemplo, en una tomografía, en una radiografía de tórax. Entonces, el espesor tiene algo que ver. Y recuerden que a mayor espesor, más radiación dispersa. Esto es lo que tiene que ver. También, por ejemplo, si el paciente es gordito, un paciente gordito me genera más radiación dispersa que un paciente delgado. Ahí está el hecho. Este asunto nos tomamos bastante en serio lo que es el espesor del paciente, o por lo menos el espesor que vamos a analizar en los estudios de mamografía. Ahí vamos a ver en su momento todo ese aspecto. Entonces, acabamos de ver eso. Muy bien. Listo, acabamos de ver eso. Ahora, perfecto, ya vimos los factores y ya tenemos bien, ¿no?, cada una idea de los factores que influyen en la radiación dispersa. Entonces, la radiación dispersa sí va a afectar en el ruido, y esto es un dilema que a veces tengo con algunos físicos, porque otros físicos me dicen, no, fíjate que la radiación dispersa no afecta, pero en realidad se afecta, porque es que como definimos nosotros el ruido, nosotros identificamos que el ruido es una variación en la escala de colores que no es por un cambio de densidad anatómico, sino que es por un cambio, una afectación en el equipo. Entonces, esta afectación en la escala de grises me puede venir también porque vienen rayos X que no vienen, o sea, que no traen información del paciente, sino que rayos X que me vienen a alterar la imagen. En este caso son los rayos X de la radiación dispersa. Entonces, la radiación dispersa perfectamente la podemos encajar aquí como uno de los motivos, pero no es el principal motivo. Ahorita lo digo yo.
La radiación dispersa no es el principal motivo por el cual se me forma el ruido. Y aquí aclaro muy bien, fíjense muy bien aquí, aclaro. No es el principal motivo por el que se forma el ruido. Y esto lo tengo que aclarar muy bien porque es necesario que comprendamos perfectamente por qué es que se está formando ruido. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Yo les mostré anteriormente una imagen de qué pasaba cuando se operaba con rayos X de distinta energía. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver una imagen a un mayor KDP y a un menor KDP. Entonces alguien pensará, ok, entonces esto se me está formando por radiación dispersa porque a un mayor KDP o una mayor energía de los rayos X hay más radiación dispersa. Entonces aquí aclaro muy bien que esta afectación no es por radiación dispersa. Sí influye, pero la principal afectación no es por radiación dispersa. Y es lo que vamos a ver ahorita, que el principal motivo que tiene que ver con el ruido es por el receptor de imagen. Y es lo que vamos a estar trabajando ahorita. Entonces, fíjense muy bien. ¿Qué es lo que pasa en el receptor de imagen? Lo que sucede es lo siguiente. Vamos a ver, vienen ustedes y tienen el siguiente esquema, el siguiente dibujo que les ilustra perfectamente cómo opera el detector. Entonces, fíjense muy bien. Aquí tiene el receptor de imagen. Aquí tienen los rayos X que prende el paciente y que tienen información anatómica. Estos son los rayos X, precisamente los que tienen información anatómica. Recuerden, aquí estamos con receptor de imagen, es decir, estos rayos X no son los que vienen directamente de tus rayos X, sino que son los que atravesaron el paciente y aquí tienen el receptor de imagen. Entonces, rayos X con información anatómica. Rayos X con información anatómica. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Ok, estos rayos X vienen, llegan al receptor de imagen y estos rayos X tienen que pasar información al receptor de imagen por medio de una señal eléctrica. Es decir, que estos rayos X pasan por un proceso de conversión. Algunos lo que hacen es pasar por un proceso de conversión a luz. Cuando los rayos X, por ejemplo, vienen y chocan con una pantalla intensificadora, que es un proceso semejante a lo que aprendieron ustedes dentro de la radio, se crea luz y esta luz llega y se almacena aquí por una serie de fotocatodos, que estos fotocatodos lo que hacen es registrar esa luz que se ha creado aquí y convertirla a electrones. Y una vez convertida a electrones, del receptor de imagen sale una señal eléctrica y con esta señal eléctrica se forma la imagen. Se aclara que una señal eléctrica simplemente es una corriente eléctrica, es decir, una corriente de electrones desplazándose hacia la unidad donde se forma la imagen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa señal eléctrica que sale del receptor de imagen? Pasa y resulta que esa señal eléctrica que sale del receptor de imagen contiene dos señales. Una señal que conocemos así como señal, que es información del paciente, y otra señal que vamos a conocer como ruido, que esto es precisamente lo que transporta el ruido, por decirlo así. Entonces, para explicárselos así en términos simples, con lo que se forma la imagen, es con dos tipos de señales eléctricas. Observen bien. Vamos a dividir las señales eléctricas. La señal eléctrica de donde se forma la imagen. Vamos a conocerla primero como la señal proveniente, la señal que transporta información anatómica, y la otra que es precisamente el ruido electrónico. Es con esto, a partir de esta señal eléctrica, donde se forma la imagen, que contiene señal, es decir, información que transporta información anatómica y ruido electrónico. Observe bien, esto es con lo que forma la imagen. La imagen se forma a partir de información anatómica, es decir, información del paciente, y se forma también
con este ruido electrónico. Observen bien aquí, observen bien aquí. Entonces se forman estos dos. Y entonces a partir de estas dos es con lo que se va a formar la imagen. Entonces, por decírselo así, lo podemos ver de esta manera. Voy a retroceder a una imagen de la que les mostré con ruido. Entonces, básicamente es esto. Vamos a ver, voy a retroceder a una de las imágenes anteriores. Y vaya, por ejemplo, aquí. Aquí se ve bien. Entonces, ¿qué pasa? La imagen se forma a partir de información anatómica y a partir de otra señal eléctrica que transporta ruido, que eso lo conocemos como ruido electrónico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver nuestra imagen. Por ejemplo, aquí podemos ver nuestra imagen. Aquí está claramente nuestra imagen. Podemos ver anatomía, pero podemos ver también el ruido. ¿Por qué? Porque es que la imagen lo que captó, la imagen se formó a partir de información anatómica y ruido electrónico. Eso es lo que quiero que vean, que la imagen se forma a partir de la información anatómica del paciente y también a partir de ruido electrónico. Entonces, esto lo podemos ver reflejado en el siguiente, en el gráfico que estaba mostrando. Este de aquí. Este de aquí. Entonces, fíjense muy bien. Esto es con lo que se construye la imagen. Se llama señal y ruido. Es con lo que se construye la imagen. Señal y ruido. A partir de esto es con lo que se construye. Ahora, el ruido, ¿por qué? Porque con lo que se construye la imagen se recibe la señal, es decir, información proveniente del paciente, y ruido electrónico, que esto es lo que va a añadirme ruido a la imagen, este ruido electrónico. Entonces, a partir de eso es cómo se forma la imagen. ¿Por qué? Porque esto me lo manda el receptor de imagen. El receptor de imagen le manda a la computadora para formar la imagen. Le manda la señal, esta de aquí, que es con la cual, esta de aquí, la señal, que es con la cual se forma la anatomía del paciente, y también los detectores le mandan el ruido electrónico a un solo. Es eso lo que le mandan los detectores a la computadora cuando se forma la imagen. Entonces la computadora procesa toda esa información, procesa la información anatómica y procesa ese ruido electrónico, y eso hace que nosotros veamos una imagen anatómica con ruido. Eso es lo que quiero que veamos. Hasta aquí yo quisiera saber si si captamos la idea. Vamos a ver, ¿captamos todos? ¿Alguna pregunta concreta hasta aquí o algún comentario? ¿Ninguno? No, ¿Ninguno en concreto? ¿Estamos claros todos? sí. Ajá, Tengo una pregunta. ok, le escucho. Ajá, le escucho, le Los filtros espectrales, ¿qué son? Ajá, los filtros. Filtros espectrales. Tiene bastante que ver con... es que del tubo rayos X, bueno, explicándolo rapidito para que no nos atrase, es que el tubo rayos X, vamos a ver si vamos a empezar esta imagen. Aquí el tubo rayos X, lo que sale, el haz que sale, no es un haz de rayos X de una sola energía. Por ejemplo, si el haz fuese de una sola energía, todos los rayos X que salen de ahí tendrían, por ejemplo, dando un ejemplo, 60 kilovoltios. Pero la situación es que el tubo de rayos X no sale solo rayos X de un solo tipo de energía, de una sola energía, sino que salen rayos X con diferentes valores de energía. Por ejemplo, hay algunos que salen con 30 kilovoltios, otros que salen con 20 kilovoltios.
Entonces, lo que hace ese filtro es simplemente comerse los rayos X. Por ejemplo, digamos que esto es un filtro espectral de 60 kilovoltios. Lo que hace ese filtro es comerse los rayos X que no tienen ese valor de energía y solo permitir que pase un solo tipo de rayos X de una sola energía. Es lo que hace. Gracias. Claro que Listo. quedó todo. Ok, listo. Entonces, vamos a ver. Entonces, continuando, vamos a ver. El asunto es que acabamos de ver que la computadora procesa información atómica, que lo conocemos como señal, y procesa este ruido electrónico, que es lo que me va a estar añadiendo a mí el ruido en la imagen. Entonces, ese ruido electrónico, ¿por qué se forma? Porque pasa y resulta que cuando la señal eléctrica se transporta por el circuito eléctrico del componente del equipo, de los componentes del equipo, esos electrones que se transportan en los circuitos eléctricos no se transportan, no todos los electrones se transportan como que si fuese, por ejemplo, una corriente. Por ejemplo, uno esperaría que los electrones cuando se transportan por todo el circuito se transportasen en una línea recta, así como por ejemplo fuese un flujo de agua, por ejemplo. Fuese un flujo de agua donde el agua se transporta a una sola dirección. El asunto es que los electrones, cuando se mueven a través del circuito eléctrico dentro del equipo, algunos empiezan a moverse así en varias direcciones, como vemos aquí en esta imagen. Algunos se mueven en varias direcciones, unos se mueven hacia esta dirección, otros hacia esta dirección, otros hacia esta dirección. Entonces hay un fenómeno físico que se llama agitación térmica, que donde los electrones, que en lugar de desplazarse hacia esta dirección, se empiezan a mover en varias direcciones. Entonces ese fenómeno físico se llama agitación térmica. Sucede porque es que algunos electrones presentan esa anomalía dentro del circuito, y entonces esa anomalía altera bastante al momento de procesar esa señal eléctrica. Y esto es lo que ocasiona que yo esté viendo una imagen, de esta manera. Es simplemente ese movimiento de los electrones al desplazarse por el circuito. Ahora, ¿de qué puede afectar, qué factores pueden afectar este movimiento de los electrones? Por ejemplo, se ha visto que las condiciones ambientales tienen bastante que ver con este proceso de agitación térmica. Tiene bastante que ver, por ejemplo, si en la sala de estudio por ejemplo, no se regula lo que es la temperatura y la humedad, esto es bastante propenso para que los electrones presenten este fenómeno de agitación térmica, es decir, que se empiecen a mover en varias direcciones dentro del circuito. ¿Qué otros factores se ha visto? Por ejemplo, variaciones en el suministro eléctrico, variaciones del voltaje en el suministro eléctrico del hospital. Suministro eléctrico del hospital. También se ha visto eso. Es decir, que si, por ejemplo, no se le suministra, si por ejemplo el hospital no tiene un buen suministro de electricidad, sino que constantemente puede sufrir de apagones, esto es propenso a que se esté mostrando bastante ruido electrónico en el equipo. Entonces, estas situaciones pueden variar, y también se aclara que esto siempre va a surgir dentro del equipo. Este fenómeno siempre surge en el equipo. Lo que pasa es que estos factores, por ejemplo, las condiciones ambientales y las variaciones en el suministro eléctrico del hospital, aumentan este fenómeno. Esa es la situación. Ahora, si hemos captado hasta aquí, ya hemos aprendido por qué se forma el ruido. La situación es que si terminásemos hasta aquí, estaríamos dando un estudio muy incompleto del tema. Porque no solo es el asunto de qué causa el ruido, sino que también hay un asunto de que el mismo estudio, es decir, el mismo operador puede influir positivamente para reducir el ruido en la imagen. Pero para eso hay que estudiar un siguiente concepto que se llama relación señal-ruido. Y es que pasa y resulta que el grado de ruido de la imagen no siempre necesariamente por ley me va a determinar que una imagen tenga bastante ruido.
sino que esto, a fin de cuentas, lo que me va a determinar cuánto ruido se va a mostrar en la imagen es este concepto de relación señal-ruido. Esto es relación señal-ruido. Relación señal-ruido. Entonces, fíjense muy bien qué pasa aquí. Nosotros vimos que la computadora procesa este concepto de señal, es decir, información del paciente, y procesa también el electrónico. Entonces, la situación es, ok, si la computadora me procesa señal, es decir, información del paciente, y me procesa ruido electrónico, es decir, una señal eléctrica que lo único que me hace es añadir ruido a la imagen, entonces resulta que si esta señal, por ejemplo, es muy grande comparado con el ruido electrónico, a pesar de que el ruido electrónico tenga cierto grado sea relativamente grande, resulta que esto no me va a afectar tanto en la imagen. ¿De qué manera? Ok, observen ahora lo siguiente, fíjense muy bien. Vean lo siguiente. Pasa lo siguiente, observen bien. Lo que nos describe la relación señal-ruido es precisamente cuánto va a variar la señal con respecto al ruido electrónico. Observen bien cuánto va a variar la señal con respecto al ruido electrónico. Entonces pasa que si la señal, es decir, información anatómica del paciente, es relativamente baja comparado con el ruido electrónico, esto lo que me va a ocasionar es que la imagen se observe, es que en la imagen se está observando más ruido. Observen bien. Pero si la señal, es decir, información anatómica, es bastante intensa en comparación con el ruido electrónico que presenta el equipo, entonces esto hace de que la imagen sea menos proclive a mostrar menos ruido. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, vamos a dar un concepto ahorita de relación señal-ruido. Relación señal-ruido. Entonces, ¿qué es lo que me registra esto? Me indica qué tan alta será la señal. Será la señal, es decir, fijémonos bien, información, probablemente información anatómica del paciente, con respecto al ruido electrónico que tiene el equipo. Esto es lo que significa. Es decir, qué tan alta va a ser la señal, o qué tan intensa, por ejemplo, también puede ser la señal. Y cuando abro señal, me refiero a información anatómica del paciente con respecto al ruido electrónico que tiene. ¿Por qué? Porque el ruido electrónico siempre va a haber. Ingeniero, no se le escucha nada. Ok, ¿qué tal me escuchan los demás? No se escucha bien. De la Se misma escucha forma, entrecortado. Se está escuchando entrecortado. Se escucha bien distorsionado, ingeniero. Sí. Es la señal, creo, porque así escucha. Ok, es mi computadora. Sí, ya me he fijado. A lo mejor es mi computadora, entonces no estoy ahorita. Voy a revisar mi computadora y espérenme 5 minutos. Y continúo con el tema. Ok. Ok.